El Nahual de Miguel Hidalgo. Lo que voy a contar ocurrió hace bastantes años. En aquel entonces yo vivía en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Mi casa estaba cerca de donde se quemó el árbol gigante navideño de la Coca-Cola cuando fue el desfile que iba desde Paseo de la Reforma hasta el Monumento de la Revolución allá por el 2001. Mi trabajo estaba precisamente en Paseo de la Reforma. Para cruzar de mi casa al trabajo había que utilizar un túnel de paso peatonal a desnivel. En ese túnel había varios locales y yo solía comer todos los días en uno de esos locales porque no me daba tiempo de comer en mi casa. Siempre andaba a las prisas. Algunas de las personas a las que les tocaba trabajar de noche o salir muy tarde de su trabajo me llegaron a comentar sobre un maniquí que se paseaba por las calles, pero yo de eso no sé nada. Normalmente yo salía de trabajar entre las 7 y las 8 de la noche. Cuando habían muchas actividades podían darme las 9 de la noche en el trabajo, y cuando era fin de mes lo más temprano que salía era a las 11. Cerca del paso a desnivel solía haber personas que vivían en situación de calle. Yo me hice amigo de uno de ellos. Nunca supe cómo se llamaba, pero le decían el sombrerero. Mi amigo el sombrerero ya era un hombre mayor. La historia de cómo había terminado en la calle era muy triste. Él había ganado una herencia enorme, pero su familia, con tal de quedarse con todo ese dinero, lo hicieron pasar por loco para internarlo en un centro psiquiátrico. Logró escapar, pero ya no intentó recuperar lo que era suyo, y por eso vivía en la calle. Cada fin de mes yo llegaba al paso de desnivel como a las 11:15. Y ahí estaba mi amigo el sombrerero. Se quedaba ahí esperando hasta que se aseguraba que yo cruzaba ese túnel sano y salvo. Me parecía un gesto muy noble de su parte. En verdad, se preocupaba por mí. A esas horas ya no aceptaba platicar conmigo. Solo quería que yo me apurara para llegar a mi casa. En esa zona había mucha inseguridad, pero esa no era la razón por la cual mi amigo quería que yo me apurara en cruzar. La primera vez que yo le pregunté al respecto, me dijo que yo no tenía que preocuparme de que me asaltaran. También me dijo algo que no se me olvida. Si llegas a estar aquí a la medianoche, cuando llegues a escuchar pasos, le vas a rogar a Dios que se trate de un ladrón. Me pareció una advertencia bastante peculiar, pero el sombrerero nunca quiso ser más específico conmigo. Por aquel entonces se hablaba que en toda esa zona que abarcaba el edificio donde yo trabajaba, el paso a desnivel, la Diana Cazadora y hasta la estación de metro Chapultepec, en toda esa zona había desapariciones durante la madrugada. También se decía que de vez en cuando aparecían cuerpos o pedazos de cuerpos en diferentes lugares de la zona. Había personas que afirmaban que se debía a una jauría de perros salvajes que vivían en el bosque de Chapultepec y que iban hasta esa zona a buscar comida. Pero también había otra teoría. Algunas personas decían que, en efecto, la criatura responsable tanto de las desapariciones como de los muertos provenía del bosque de Chapultepec, pero no se trataba de una jauría de perros, sino de un nahual. Esa teoría no me sorprendía. No era ni de cerca lo más extraño que había escuchado sobre el bosque de Chapultepec. Algunos años antes había ocurrido una desaparición en la cueva que está al lado del Audiorama, y se decía que dentro de esa cueva había un portal que llevaba hasta el Mictlán, que por eso no habían logrado encontrar los cuerpos de los desaparecidos. Además, también eran abundantes las historias sobre el Panteón Civil de Dolores, sin olvidar la famosa casa de la tía Toña. Inclusive, había personas que afirmaban que entre los árboles del bosque habían visto a una mujer vampiro. Y era por todas esas historias que la idea de que un nahual saliera del bosque de Chapultepec para comer en la zona de ese túnel no me parecía tan descabellado. Con el paso del tiempo, fui notando pequeños detalles que me hacían considerar que eso del nahual pudiera ser cierto. Cosas como que a veces había extrañas marcas en las paredes del túnel, o abulladuras en las rejas y mallas. Yo tenía un amigo que trabajaba como chofer de combi. Él me juró que en una ocasión varios choferes, incluyéndolo, pudieron ver cómo una persona estaba siendo perseguida por una criatura muy grande y peluda. Esa persona iba corriendo rumbo al metro. También hubo una vez que el conductor de un camión de transporte público dijo haber atropellado a un animal enorme. Lo describió como un gato que caminaba en dos patas. Por el miedo, no se bajó a revisar,
pero cuando se alejaba del lugar del accidente, pudo ver que ese animal se estaba convirtiendo en una persona. En una ocasión, me tocaría salir del trabajo después de las 11:30 de la noche. Lo más probable era que yo llegaría al paso de desnivel justo a la medianoche. Nos habían avisado unos días antes. En cuanto supe, yo le comenté a mi amigo el sombrerero. Él estaba muy preocupado. Me decía que no fuera a trabajar ese día o que me saliera un poco más temprano. Yo le dije que no podía. Le contesté que no podía hacer una cosa ni la otra, que necesitaba el dinero y no quería arriesgarme a perder el trabajo. Entonces, como yo ya estaba al tanto de lo que se decía sobre el nahual, le pregunté si las advertencias que él me había dado tenían algo que ver con esa criatura. Mi amigo me dijo que él ya lo había visto una vez y que casi muere por eso, porque ese nahual no le gustaba que nadie lo viera y atacaba a todos los que fueran testigos de su existencia. Se descubrió un poco la espalda y me mostró unas marcas que tenía. Dijo que se las había hecho el nahual y que había logrado sobrevivir porque llevaba puesto un collar de San Miguel Arcángel. Entonces se quitó ese collar y me lo dio. Dijo que con eso yo estaría a salvo. Me pidió que no me lo quitara con nada y que se lo devolviera después de esa noche. Llegó el día que me tocó salir muy tarde del trabajo y pude llegar a mi casa sin ver ni escuchar nada fuera de lo normal. Al día siguiente, que fue domingo, yo no trabajaba, pero fui a buscar a mi amigo el sombrerero y no lo encontré. Pregunté a todos los vagabundos para saber si alguien lo había visto. La mayoría ignoraba mis preguntas. Hubo uno que sí me respondió. Me dijo que el nahual lo había buscado y se lo había llevado. Creí que me estaba haciendo un mal chiste, pero entonces llegó otro y me dijo que era la verdad, que él también había visto cómo el nahual se lo había llevado. Yo les pregunté por qué el nahual habría ido a buscarlo específicamente a él. Ambos me dijeron que a ese nahual no le gustaban los testigos. Desde que mi amigo el sombrerero lo vio, la criatura había querido matarlo, pero no había podido. Ellos no sabían qué, pero estaban seguros que algo había pasado para que el nahual finalmente hubiera logrado cumplir su cometido. El collar de San Miguel Arcángel era demasiada casualidad que, justo cuando me lo prestó, fue que el nahual lo había matado. Mi amigo había muerto por protegerme, y eso me hacía sentir terrible. Lo primero que pasó por mi mente fue buscar venganza, pero era una locura. No se trataba de una persona, ni siquiera de un animal. Era un monstruo lo que tendría que enfrentar y sería una muerte segura. Ya que la venganza estaba descartada, al menos quería ver al nahual con mis propios ojos, solo para estar completamente seguro que había matado a mi amigo. Dejé pasar una semana para pensar bien las cosas. Quizás si las emociones se enfriaban, cambiaría de idea, pero no fue así. Llegó el sábado y yo aún estaba deseando ver a ese monstruo. Salí del trabajo casi a las 10. Fui a buscar un lugar para comer y ahí hice todo el tiempo que pude. Era casi medianoche cuando me fui del puesto de comida. Decidí que tomaría el camino largo. En lugar de ir directo al túnel, rodearía 1 kilómetro y llegaría hasta el otro lado del paso de desnivel. Así podría cubrir más distancia y tendría más posibilidades de ver al nahual. Si caminaba despacio, podría tardarme unos 20 minutos en rodear. Lo que quería era hacer tiempo. Por eso me fui sin prisa. Pero cuando apenas iba a mitad del camino, me encontré con unos perros. Eran 4 y grandes. Estaban furiosos de que yo me hubiera acercado a donde ellos estaban. Sabía que en cualquier momento me iban a atacar. Empecé a dar pasos hacia atrás sin dejar de verlos, y cuando estuve lo suficientemente lejos, empecé a correr. No podía regresar por donde había venido, porque necesitaba encontrar algún lugar alto para poder salir del alcance de los perros. Podía escuchar que me venían persiguiendo, ladraban muy fuerte. Cuando pasé al lado de un callejón, alguien me jaló del brazo y me hizo entrar al callejón. Era un vagabundo. Yo quise decirle que unos perros me estaban persiguiendo, pero con uno de sus dedos me indicó que guardara silencio. Los perros seguían ladrando, pero ya no podía escuchar que corrieran. Me asomé un poco. Estaban rodeando a una horrible bestia. Esta se paraba en 2 patas. Era más alto que yo. Todo su cuerpo estaba cubierto por pelaje negro. Su cabeza parecía ser la de un gato.
Lo más grotesco era que los huesos de su espalda salían de su carne y podían moverse. El vagabundo también estaba viendo. Me dijo que eso era el nahual. Yo le pregunté si sabía de dónde había salido. Me respondió que cuando giré en la esquina, había brincado desde un edificio con la intención de agarrarme, pero los perros lo habían impedido. El vagabundo y yo vimos cómo los 4 perros le estaban ladrando al nahual. El monstruo solo los observaba. Cada que daba un paso, como buscando la forma de salir de ahí sin pelear, los perros le tiraban mordidas de advertencia. De pronto, uno de los perros se decidió a atacar. Fue directo a morder una de las patas del nahual. La criatura agarró al perro, se lo quitó de la pata y lo lanzó lejos. Entonces, otros 2 lo atacaron, mordiendo cada uno una pierna, limitando la movilidad del nahual. El monstruo quiso agarrar a uno de los perros, pero el 4.º perro se le lanzó al brazo y dejó caer su peso. El nahual cayó al suelo. Entonces, el perro que había sido lanzado regresó al ataque y se fue directo sobre la cabeza de la criatura. El vagabundo y yo estábamos estupefactos. Los perros arrancaban pedazos de carne mientras gruñían. El nahual se quejaba, pero no se ponía en pie. El primer perro que había sido lanzado fue lanzado nuevamente. El monstruo logró ponerse en pie apoyándose en el brazo que le estaba mordiendo. Intentaba quitarse a los perros, pero no lo lograba. En un movimiento extraño, el nahual logró atrapar a uno de los perros en sus fauces. El hocico de esta bestia era tan grande que literalmente le arrancó la espalda al pobre perro. 3 perros salieron corriendo. El nahual estaba sangrando mucho. Parecía que no le quedaban fuerzas. Dejó caer todo su peso contra el pavimento. El nahual se quedó tirado y, poco a poco, empezó a volver a su forma humana mientras desprendía una horrible pestilencia a perro mojado. El vagabundo me dijo que lo mejor era que nos fuéramos, porque si esa cosa se daba cuenta que nosotros lo habíamos visto, nos iba a matar. Los 2 empezamos a caminar lejos de allí. Cuando habíamos avanzado 1 cuadra, sentí una mirada en la espalda. Volteé y el nahual, en su forma humana, estaba de rodillas mirándonos directamente, mientras la sangre brotaba por sus heridas. No le dije nada al vagabundo. Me preguntó hacia dónde vivía y dijo que me acompañaría, que era mejor para los 2 no andar solos. Caminamos juntos hasta llegar al otro extremo del paso de desnivel. Le pregunté por dónde andaba él regularmente. Me dijo que ahí cerca del Ángel de Independencia, que ahí lo podría encontrar si era necesario. Algunos días después fui a buscarlo. No necesitaba nada, solo quería agradecerle. De no haber sido por él, quizá estaría muerto. Pero no lo encontré por ninguna parte. No sabía cómo se llamaba ni cómo le decían. Lo único que podía hacer era describírselo a las personas que trabajaban en los semáforos, por si alguien de casualidad sabía de su paradero. Un niño supo darme información. Me dijo que había escuchado de alguien que su cuerpo apareció en el bosque de Chapultepec. Parecía que una jauría de perros lo había destrozado. Ahí me di cuenta que el nahual lo había hecho. Ese ser estaba consciente de que nosotros lo habíamos visto. Pasó una semana. Todos esos días me tocó salir temprano. La siguiente semana fue igual, pero inevitablemente llegó el fin de mes y por lo tanto existía la posibilidad de que me tocara salir tarde del trabajo y así fue. Salí unos minutos después de las 10:30. Aún me daba tiempo de cruzar el túnel antes de la medianoche. Las 4 semanas próximas también tuve la suerte de salir temprano, pero cuando llegó el siguiente fin de mes salí de mi trabajo después de las 11:15. Yo llegaría al paso del desnivel justo a las 12 de la noche. Tenía miedo. No tenía caso tomar el camino largo porque el nahual de todos modos me encontraría. Me decidí cruzar por el túnel. Llegué hasta ahí, me sentía observado, acorralado y en completo peligro. Me daba terror bajar los escalones para atravesar ese túnel, pero no había otra opción, tenía que hacerlo. Bajé los escalones mientras escuchaba el resonante eco de mis pisadas. Solo me faltaba llegar hasta el otro extremo del corredor. La iluminación era escasa, pero se alcanzaba a ver el final del túnel. En cuanto llegué al camino, empecé a escuchar que alguien estaba bajando los escalones, y tal como me lo había dicho mi amigo el sombrerero,
Yo le estaba rogando a Dios porque fuera un ladrón. Así, al menos no sería la única persona ahí abajo. Pero escuché un gruñido. Mis piernas quisieron flaquear, pero me armé de valor y corrí lo más rápido que pude. Podía oír al monstruo corriendo detrás de mí. Sus pisadas eran firmes y crujían. Parecían hacer temblar el suelo y las paredes. El final del corredor estaba cerca. Tenía los escalones de subida a pocos metros y el nahual estaba a nada de alcanzarme. Pasé los escalones brincando de a varios por pasos. Logré salir del túnel. Para mi buena suerte, afuera estaban pasando un grupo de varias personas. Me dirigí a ellas aún corriendo. Llevaba tanto impulso que no iba a poder detenerme. Se me enredaron los pies, tropecé y rodé en el suelo hasta quedar cerca de las personas. Me ayudaron a levantarme y me preguntaron si estaba bien. Yo no podía hablar, solo le señalé hacia el túnel. Todos pudimos ver a un tipo sin ropa parado afuera del túnel, observándonos con una mirada muerta y un rostro inexpresivo. Los muchachos creyeron que esa persona había intentado asaltarme. Empezaron a gritarle todo tipo de cosas y simplemente dio media vuelta y volvió por el túnel. Les pregunté hacia dónde iban. Su rumbo era parecido al mío. Se desviaban faltando unas pocas cuadras. Les pedí que me dejaran acompañarlos. En el camino platicamos. Ellos iban saliendo de un concierto. Ese era el motivo por el cual andaban en grupo a esas horas de la noche. Pude llegar a mi casa sano y salvo. Yo pensé que ese sería mi último encuentro con el nahual, pero no fue así. Algunos meses después me lo volví a encontrar, pero en su forma humana. Se estaba haciendo pasar por un vagabundo más. Lo tuve frente a frente. Solo nos separaban los torniquetes del metro. Él se agarró el cuello, sugiriendo que yo hiciera lo mismo. Al hacerlo, entendí qué estaba pasando. El nahual no había intentado matarme porque sabía que no podía hacerlo debido al collar de San Miguel Arcángel. Ese monstruo simplemente se quería asegurar que a mí me quedara claro que en el momento que yo me lo quitara, vendría por mí. Han pasado muchos años. Nunca salgo sin el collar, porque de vez en cuando aún escucho rumores que alguien vio al nahual en algún sitio de Miguel Hidalgo. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.